Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una sesión más de 3 lecciones. Nos encanta que nos estén acompañando el día de hoy. Hoy con un programa muy interesante para todos. Y bueno, pues agradecerles a los que están conectados, invitarlos también a que se suscriban al canal o a que se suscriban al podcast también, que lo encuentran en Spotify o en Apple Podcast fácilmente. Y bueno, pues ya estamos listos para arrancar una sesión, como decía, pues muy interesante. Es la continuación, llamémoslo así, de un programa que tuvimos hace un año con este mismo invitado, con Juan Luis Izaza, quien es un experto en el tema de revisión de tendencias y nos va a compartir las tendencias de 2022. Antes de eso, pues obviamente darle la bienvenida a la socia. Hola, Cristi. Hola, ¿qué más, Miguel? No, feliz de tener aquí a Juan de vuelta y qué rico que volvamos esto un hábito de todos los años donde nos acompañes en esta época a revisar de nuevo las tendencias del año que viene y también ver cómo van las que vimos el año anterior. Claro que sí, buenísimo. No, gracias a ustedes, espectacular esta invitación. Feliz de compartir un poco sobre todo la discusión que podamos tener a partir de las tendencias. Súper. Pues yo voy a hacer una súper breve introducción, simplemente recalcar pues que con Juan Luis me une una amistad de toda la vida. Somos amigos desde que estábamos muy pequeños y eso pues para mí es súper gratificante cuando los amigos nos acompañan en este espacio. Ay, Entonces, sí, pues nos encanta. nuevamente bienvenido, Juan, y muchas gracias. No, espectacular, espectacular. Qué ¿Por qué no rico, hacemos esa es la mejor introducción de todas. ¿Por qué no hacemos un recorderis cortico como de tu historia profesional y por qué llegaste a este tema? Bueno, mira, yo trabajo hace mucho tiempo, yo soy comunicador social, pero me dediqué al mundo de la publicidad y el marketing. Fue como donde me enfoqué desde siempre profesionalmente. He trabajado por muchos años en DDB, que es una agencia de publicidad multinacional. Trabajé en la oficina de Colombia y empecé. Trabajé en la oficina de México y ahora trabajo para la región latina, donde están incluidos el mercado hispano de Estados Unidos, América Latina y España. Y básicamente, pues, en marketing y específicamente en publicidad, en el área donde he trabajado siempre es el área de estrategia. Y la estrategia, pues, implica obviamente el conocimiento del consumidor, pero el insumo de la cultura es un insumo muy importante y la cultura es básicamente eso que está pasando, es decir, esos cambios sociales que están ocurriendo y que son el origen de muchas oportunidades para las marcas. Entonces, hace más de 10 años ya comencé simplemente haciendo como una recopilación personal de las tendencias que me parecía que iban a ser relevantes en ese año, más como para tenerlas yo presentes en los proyectos con los clientes. Y al principio se lo compartí a mi equipo, la gente me empezó a decir que las publicara en redes sociales y bueno, y fue como creciendo el interés y la gente ya pues como que casi que las espera en enero siempre. Entonces esa es la historia de por qué, siempre son 8, fue como como el primer formato y pues ahí me quedé en 8 siempre porque creo que es una manera de que la gente en 8 temas entienda básicamente lo que va a pasar con los ciudadanos y con los consumidores en el nuevo año. Entonces, así es, ese es básicamente la historia detrás de las tendencias. Juan, una curiosidad antes de que entremos en materia, y es, ¿qué tanto cambió el ejercicio en los 2 últimos años? Es decir, 2020, 2021 han sido años muy atípicos. 2022 estamos medio tratando de volver como un poco más a la normalidad, pero cuando uno está tratando de predecir tendencias o más bien de identificar tendencias, en un momento pues como de tantísimo cambio, tan buca pues, ¿qué tan distinto ha sido el ejercicio versus lo que era antes del escenario de coronavirus?
No, esa es una muy buena pregunta. A ver, dos cosas que son importantes. En realidad, la pandemia no creó nuevas tendencias, sino que aceleró muchos cambios que ya se estaban dando. Y esto, pues, como que ya Claro. lo hemos visto, como que ya mucha gente ha hablado como de ese tema. Entonces, realmente fue diferente, sobre todo el año pasado. O sea, las tendencias 2021 fueron particularmente complejas porque digamos que ahí había mucha más incertidumbre sobre el fin de la pandemia, ¿no? Había mucha más, apenas estaba empezando el tema de las vacunas, no se sabía como la velocidad con la que iba a poder como retomarse la vida y pues ya el año se fue y nunca retomamos la vida realmente, aunque sí, se han retomado muchas cosas más de las que nos hemos dado cuenta, pero bueno. Entonces fue particularmente difícil el año pasado, incluso, digamos, organizaciones globales que hacen publicaciones sobre tendencias prefirieron dividirlo en dos, o sea, hacer una para el primer semestre del 2021 y otra para el segundo semestre, o sea, como que fueron poco más cautos. A mí lo que me pasó es que lo que yo veía básicamente era esa aceleración de las tendencias, que cosas, cambios que estaban pasando, los vimos acelerarse. Entonces, de alguna manera, como que esos cambios de los que hablamos para el 2021, digamos que pasaron, no fue tan impredecible. Y para este año, lo que sí es una realidad es que en este año ya sí podemos decir el mundo cambió. Sí, ya sí hay tendencias que nacen a partir de esas diferencias que nos lo que nos traen los nuevos hábitos con la pandemia. Y es mucho de lo que se ve en las tendencias que tenemos para este año. Súper. Bueno, pues entonces arranquemos con las tendencias. Muy bien, muy bien. Entonces, si quieren, pues a ver, son 8, como ya saben. La primera de las tendencias, si quieren, se las voy resumiendo rápido cada una y a partir de ahí vamos hablando, si les parece. Perfecto. Listo. Voy a simplemente a enumerarlas todas y luego vamos una por una. Entonces, la primera se llama agresividad autoritaria, la segunda se llama mundo circular, la tercera se llama mente híbrida, la cuarta se llama cero dinero, la quinta se llama superprotección, la sexta nuevo tiempo, la séptima se llama diversidad vigilada y la octava se llama placer distópico. Entonces, si quieren, arrancamos con agresividad autoritaria, que es la número 1. Y es pues básicamente lo que hemos visto en el tema, sobre todo pues político, y es el nivel de polarización. Eso no es nuevo, de la polarización hemos hablado incluso antes de la pandemia, esa fue una de las cosas que se aceleró con la pandemia. O sea, hemos hablado hace mucho tiempo de polarización. ¿Qué estamos viendo ahora nuevo con respecto a la polarización? El año pasado hablábamos mucho de que la gente estaba buscando como esas burbujas, ¿no? Como que yo dejo de seguir a la gente que no piensa como yo y solo sigo a la gente que piensa como yo y entonces termino como viviendo en una burbuja. Esta vez lo que estamos viendo también es que se está perdiendo mucho el debate. O sea, si bien está mal estos espacios ya que se vuelven súper agresivos en las redes sociales y tal, hoy lo que estamos viendo es un ciudadano que más bien se guarda sus opiniones y prefiere no hablar del tema. Y eso, digamos que afecta, una de las cosas que afecta es a la democracia, porque al final la democracia pues es debate, que se caliente el debate, se puede calentar, eso está bien, es parte de la democracia, pero si no hay debate es complicado. Y el otro ¿Y punto, tú dirías dale. que es de pronto como por cansancio de las personas del nivel de que, no Es sé si como se puede hablar frustración, yo creo, es un poco como de frustración. frustración? Ok. No es, digamos, como saturación de la agresividad que se genera cuando uno opina. No, incluso hay cosas que están, incluso está en el reporte citado un profesor que se llama Michael Macy de, mm, la universidad se llama, ay, se me fue, Cornell. Un profesor de Cornell que dice que estamos en un nivel de polarización tan grande, pues hablando de Estados Unidos, que podemos estar cerca de como de un punto de no retorno, donde el país puede realmente fraccionarse y puede llegar a ser un tema histórico, digamos, el nivel de fracción, el fraccionamiento que puede haber del país.
Entonces, yo creo que es un poco eso, y lo que pasa es que esos niveles de menos debate los estamos viendo en la gente más joven. La gente más joven, o sea, llega a la política de alguna manera, su aproximación a la política ya es desde la frustración, porque no hay cambios, porque realmente no pasa nada. Entonces, bueno, quizás vota, quizás muy activista, pero silencioso, no es un activista que debate. Y lo otro que es interesante con ese tema de la agresividad autoritaria, que se llama autoritaria también por ese tema de la democracia, porque empezamos también a ver, y Colombia es un tema, es complejo porque este año tiene elecciones, pero en muchos países estamos viendo pues digamos, estos movimientos en los cuales se quieren muchas reformas, que todo cambie, que todo se transforme, y pues eso, digamos que por las vías normales de la democracia no tiene espacio. Entonces, incluso las generaciones más jóvenes dicen, no me importa, y es un dato de América Latina, ha crecido impresionante la gente que dice, no me importa que no sea un gobierno democrático siempre y cuando solucione los problemas. Entonces, ese espacio como el autoritarismo es delicado. Y la otra parte de la agresividad tiene mucho que ver con que esa agresividad de alguna manera que nos estamos conteniendo, discutir políticamente, se está dando en otros espacios. Entonces, la revista Time hablaba hace un par de meses de un artículo que decía, ¿por qué nos estamos volviendo tan agresivos? Y mostraba ejemplos de, no sé, por ejemplo, la violencia contra las azafatas en los aviones, de golpes, de incidentes súper graves, se han disparado, de gente que termina sacando un arma en un restaurante de comidas rápidas porque le dicen que por favor primero se registre online. O sea, ese tipo de cosas donde, entonces Time dice, ¿qué pasa? Y dice, bueno, puede ser que realmente estamos viviendo seguimos viviendo una situación muy, muy rara, muy, a la que no estamos acostumbrados. Puede que haya muchas presiones, puede ser que nos desacostumbramos de vivir en sociedad por todo el tema del confinamiento, pero también esto tiene que ver con lo político, o sea, de alguna manera estamos llevando esa agresividad como al día a día, ¿no? Okay. Total, y yo aquí estaba pensando como, bueno, porque pues todos los que nos están viendo, como cuál es la implicación para uno personalmente, desde su ámbito personal, pero y desde su ámbito laboral, ¿cierto? Entonces, cómo uno como que facilita, por ejemplo, en su ámbito personal, discusiones y conversaciones difíciles y debate desde lo laboral, porque creo que eso incluso en lo laboral también pasa. Cuando hablas de ese tema de que se pierde el debate, que ya no alzan la mano y dicen, vea, yo no estoy de acuerdo con eso no lo deberíamos hacer así o asá, me imagino que debe estar pasando también en lo laboral. Claro, y debe explotar por otros lados esa agresividad de alguna manera. Exacto. Juan, ¿vos ves esto conectado de alguna manera con lo del movimiento de woke? Yo creo que sí, yo creo que tiene mucho que ver. Yo creo que tiene mucho que ver ese sentido de buscar cambios y buscar cambios radicales. Sobre todo hay una cosa que yo me acuerdo que creo que estaba en las tendencias del 2020 y era un poco este tema como de la impaciencia, ¿no? O sea, obviamente la pandemia ahí, como les decía antes, aceleró muchas cosas, pero impidió también que mucho tiempo que la gente se concentrara en lugares públicos y esto. Pero si ustedes se acuerdan del 2019, que fue un año de tantas movilizaciones, Chile, todas esas cosas que pasaron, la gente, o sea, a mí lo que me sorprendía más era como la impaciencia, ¿no? Yo me acuerdo que particularmente el caso de las protestas en Chile, a la gente le decía, no, es que queremos cambiar esto. Y decían, bueno, pero eso hay que cambiar la constitución. Bueno, la queremos cambiar ya. Y decían, no, la constitución, hay que hacer una constituyente. No, entonces no me sirve. O sea, no voy a esperar como lo están haciendo 2 años y ahí están todavía. Entonces, como que, no, es que quiero el cambio ya. Y o sea, las cosas no funcionan así. Entonces, sí creo que ese tema, todo ese movimiento woke y todo este tema tiene mucho que ver con eso, con lograr cambiar con protestas lo que no hay paciencia, o sea, no tiene la paciencia para cambiarlo por la vía democrática. Eso añadido a que crece el número, de hecho, ya pasa el 50% en el mundo, en el barómetro de Edelman, este estudio de Edelman, del Trust Barometer,
ya pasa el 50% del mundo que dice que la democracia definitivamente no sirve como sistema, que hay que buscar algo diferente. Entonces Wow. sí es muy complejo el tema porque es un mundo que quiere cambios mucho más rápidos, pero que pone en peligro también muchas cosas, ¿no? Sí. Claro. Sí, porque uno dice, listo, no es que la democracia sea perfecta, pero entonces si la democracia no es el camino, ¿cuál es? Porque los otros caminos que hemos visto tampoco son. No, Pues si claro, uno más mira la peligrosos. historia, las opciones son peores. Claro. Entonces, sí, total, es un tema súper peligroso de que dice uno, estaremos condenados a repetir la historia, a devolvernos a esos modelos que ya nos demostraron todo, pues que no son mejores que la democracia. Así es, tal cual. Bueno, muy bien. Vamos al Muy mundo interesante. circular. Bueno, el mundo circular dice básicamente dos cosas. Lo primero es que el círculo se cerró con la pandemia, ¿no? Y mucha gente ha hablado de esto, ¿no? De lo local, de la importancia. Entonces empezamos a ver que la gente dice que confía más ahora en sus vecinos, en sus compañeros de trabajo, en la gente de su ciudad y confía menos en los extranjeros. Ahí el tema de la inmigración súper complejo, ¿no? Con los inmigrantes en muchos Sí, países. Colombia, pues, es un ejemplo. Hay mucha más desconfianza y demás hacia lo de afuera y tal. Eso es un resultado, digamos, que viene de lo que nos pasó con la pandemia. Y lo otro del mundo circular es como que tiene que ver con esta economía circular, con este tema donde a mí me gusta, o sea, yo uso el símil de que el círculo se cerró porque ustedes se acuerdan que hace un tiempo uno pensaba en los problemas ambientales y era, bueno, en los polos, bueno, el Pacífico hay una isla de plástico en medio del Pacífico y ahora de repente nos empezó a pasar que la gente dice, veo cada vez más fenómenos climáticos en mi ciudad, en mi país, ¿no? Entonces, también como que de alguna manera todo el tema circular, que es un término mismo del mundo ambiental, ¿no? Entonces, creo que ese Nosotros en mundo la circular alimentación donde que tenía un temor por el problema de la capa de ozono, ¿no? Porque nos íbamos a morir todos de cáncer de piel. de acuerdo. Pero a pesar de eso lo veía uno como una cosa muy lejana, no de era algo que acuerdo. En Australia, sí. uno sintiera, exactamente, que uno sintiera pues aquí en el trópico que nos fuera a afectar de alguna manera. Y lo que dice sí es cierto, hay cada vez como eh, mayor visibilidad de los efectos eh, en general pues del medio ambiente, independientemente de dónde estés. Así es, exactamente, exactamente. Y creo que viene mucho todo este tema, por ejemplo, en la industria de la moda, digamos, se está hablando mucho del tema circular, ¿no? Entonces también tiene que ver con eso, las marcas son responsables, o sea, el marketing que aprendimos todos es, tú encárgate de que el consumidor compre el producto y chao. Hoy es encárgate de la disposición de ese producto cuando el consumidor lo termine de usar y eso también es parte, responsabilidad tuya y también es parte de tu marketing. Entonces, Apple, por ejemplo, en finales del año pasado lanzó esta idea de que va a vender unos kits para que la gente repare ellos mismos los teléfonos. Entonces, eso tiene un significado muy grande. O sea, el consumidor sí está haciendo una presión muy grande por lo que se llama el re-commerce, ¿no? Y ese es el círculo, ¿no? Entonces, completa el círculo, porque hasta ahora me has vendido, pero entonces ahora termina el círculo, ¿no? Yo cada vez veo en el entorno, pues aquí colombiano, más marcas verdaderamente como comprometidas con acciones que apuntan como en esa dirección. Es decir, me parece que en un periodo súper corto, eh, casi que todos los productores de bebidas en envases de Tetra Pak están poniendo ya los pitillos de cartón, o sea, están saliendo pues de los pitillos plásticos. Me pasó una cosa particular en esta semana que me llamó muchísimo la atención y es que pedí algo a la farmacia y usualmente pido a la farmacia, a la misma, y siempre me mandan las cosas en una bolsa de plástico. Pues ya la última entrega me llegó en una bolsa de plástico hecha de maíz, que es biodegradable. Entonces ve uno pues como que en todos lados empieza a ver como que las marcas empiezan a tomar acción. No estoy diciendo que estemos salvando el mundo todavía,
pero sí siente uno como que ya hay una mucho mayor conciencia y no sé qué tan presionado sea también por los consumidores. No, yo creo que hay una presión muy grande. Yo creo que hay una presión muy grande de los consumidores y las marcas también pues sienten la obligación, ¿no? También pensemos que al mundo del marketing está también llegando gente de generaciones que están mucho más sensibilizadas con el tema ambiental. Entonces ahí es gente que mueve, ¿no? Dentro de una compañía y que no se siente bien. O sea, ¿sabes? Como el que compra el que le compra a los proveedores de bolsas en esa farmacia puede ser alguien que diga, yo sinceramente no me siento bien seguir comprando plástico, o sea, y sea la Total. persona que es el motor del cambio dentro de esa compañía. De acuerdo. Sí, porque definitivamente uno ve que pues, las generaciones más jóvenes obviamente mueven ese tema muchísimo, muchísimo más, pero también uno ya empieza a ver a las generaciones más adultas también con otras actitudes frente al tema y mucho más conscientes también del tema. Y ya que, por ejemplo, una cosa que hace 5 años o un poquito más, uno hacía estudios de consumidor y decían, sí, 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 pero nadie estaba dispuesto a pagar por eso. Hoy es, sí, 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 pero es que no esté dispuesto a pagar, es que si usted no me lo da, no me lo compro. Claro, exactamente, así es. Así es. Bueno, y Muy vamos a bien. la tercera. Pasamos entonces a la mente híbrida, era el que seguía, ¿cierto? La mente híbrida es interesante porque lo que nos pasó es que, y esto nace de la pandemia, dijimos, el año pasado una de las tendencias que decíamos era que nos habíamos vuelto anfibios, ¿no? Que nos movíamos entre el mundo real, el mundo digital, con mucha facilidad, entre el trabajo y las vacaciones, entre el trabajo del fin de semana, bueno, como que esta capacidad de movernos, pues nos empezó a pasar factura. Y la realidad es que empezamos a ver realmente, como todos ustedes seguramente han oído, pues niveles muy complejos de temas de salud mental, de mucha gente hablando de que está revisando su propósito de vida, ¿no? Según, de hecho, un estudio de Accenture que a mí me impactó mucho, el 50% de la gente dijo, la pandemia me hizo cambiar completamente mi propósito de vida, ¿no? 50%, es decir, 1 de cada 2 consumidores en el mundo. Eso es muy fuerte. Wow. O sea, es decir, o sea, tú, si quedaste en coma en el 2019 y te despiertas ahora, entonces no eres capaz de hacer marketing, porque realmente 1 de cada 2 consumidores, pues, es completamente otra persona, ¿no? Pues creo que si alguien revisa su propósito de vida, pues es porque es otra persona, ¿no? De alguna manera es un cambio en las prioridades, en las actitudes, en los intereses, en las motivaciones, en muchas cosas. Entonces, Total. entonces es muy significativo eso, esto está muy conectado con, yo sé que en nuestros países, pues por el contrario, siempre tenemos un tema de desempleo y tal, pero en Estados Unidos el tema la gran renuncia, digamos como se ha llamado, esta ola de personas diciendo me voy y me voy porque quiero tener un mejor equilibrio de mi vida personal y mi vida laboral, es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Bueno, estos índices disparados de gente creando empresas en el mundo entero. Entonces, creo que eso es bien interesante. Esa mente híbrida es que finalmente la pandemia nos cambió la mente. Eso es como una cosa clara pues que hoy estamos viendo y que no es un tema solo de las nuevas generaciones, o sea, creo que es un tema de un cuestionamiento que se da en todos los niveles, ¿no? La gente cuestionándose su vida personal realmente, ¿no? Juan, y en ese cambio hay como algo como de ese cambio hacia dónde, pues hablaste un poquito de este tema de más balance entre la vida personal y la vida profesional, pero el cambio es muy basado en eso o hay otro tipo de como de grandes temas de hacia dónde se movieron esos cambios o de dónde hacia dónde se movieron esos cambios. Pues mira, hay un estudio, yo sé que es Estados Unidos, pero de repente puede ser que nos sirve de referencia. Hay un estudio de Pew Research Center que dice que habían hecho un estudio en el 2017, entonces lo repitieron el año pasado en el 2021. Y básicamente el estudio, la pregunta era, ¿qué es lo que define el significado de la vida? Y es interesante porque crece, por ejemplo,
palabras como la sociedad, la libertad, la independencia, la naturaleza, y pesan menos carrera, desarrollo profesional, cosas materiales como el bienestar, digamos, material, baja, ¿no? En esa definición de qué significa la vida o cuál es el significado de la vida. Entonces, eso te diría que en un sentido es eso. Eh, y lo otro es que mi hipótesis, y esto es un poco como mi visión, es que yo creo que la pandemia a mucha gente, o a todos posiblemente, nos quitó el miedo, ¿sabes? Eh, ya pasó, o sea, me pude haber muerto, no me morí, me pude haber quedado sin trabajo y no me quedé, ¿sabes? O sí me O quedé y si me sobreviví. quedé y sobreviví, exacto, y Sobreviví. supe Mi qué hacer. familia, claro, mi familia se contagió, los que se murieron, bueno, pero yo no, me morí. Y, ¿sabes? O sea, como que de alguna manera perdimos el miedo de lo que hubiera podido pasar y no pasó. Eh, o pasó y lo enfrentamos y lo superamos. Entonces, creo que hay una aproximación diferente. Yo creo que la gente hoy también tiene una aproximación diferente a eso, ¿no? Y de repente después es más satisfactorio yo poder hacer mi proyecto, vivir mi vida, no sé qué, que simplemente tener un trabajo y tal como... por eso son ese tipo de cosas que de verdad se aceleraron, que ya veníamos viendo con mucha fuerza y que crecían y de la que hablábamos siempre y el emprendimiento y mucha gente tal, pero aquí fue como que te dijeron, ¿te daba miedo emprender? Bueno, pues mira, te quedaste sin Toma. trabajo y te fue mejor y ahora estás ganando más, ¿sabes? Como hay muchas historias. Obviamente quiero ser muy respetuoso porque seguramente hay muchas historias de gente que la está pasando realmente mal, pero creo que hay muchos casos en los que la pandemia te enseñó que no pasó nada o que pasó y no está tan mal y no estuvo tan mal realmente. Juan, y en esta tendencia, ¿qué papel crees vos que van a jugar temas de los cuales se está empezando a hablar cada vez con mayor insistencia y mayor volumen, como el tema, por ejemplo, del metaverso? Yo creo que, mira, yo creo que el metaverso va a ser un tema que se va a volver mucho más cotidiano. Hoy lo vemos como una cosa ahí medio ciencia ficción, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención esa frase que usaba Fjord en sus tendencias, que decía el metaverso tiene mucho menos que ver con unicornios y dragones y mucho más con escapar los límites de las paredes físicas y pasar más tiempo en los espacios virtuales. Eh, el otro día hablando con alguien me decía, es que el metaverso es tan amplio como nosotros lo queramos definir. Me decía, por ejemplo, un grupo de WhatsApp puede considerarse una forma de metaverso porque es una realidad que está pasando paralela. Si estamos aquí teniendo esta conversación y yo estoy acá chateando con alguien más o dándole una idea a alguien en WhatsApp, pues estoy de alguna manera viviendo en un espacio virtual paralelo a este, que también es virtual, pero de alguna manera pues es mucho más físico en la medida en que estamos por lo menos viéndonos frente a frente. Entonces, creo que va a ser mucho más algo cotidiano, se va a volver algo mucho más cotidiano. Pues también hay muchas críticas, ¿no? Estamos viendo pues que hay mucha gente que dice que finalmente esto tiene más un interés detrás de marketing, obviamente de Facebook, ahora Meta, de Microsoft, que ahora quiere que los espacios de trabajo pues se incorpore, digamos, PowerPoint y Excel y todo esto sean como de alguna manera parte de un metaverso donde como que cuando quiero trabajar me meto como a ese mundo de la oficina y tal. Yo creo que va a ser muy interesante las innovaciones que vengan, pero creo que va a ser mucho más una cosa cotidiana y creo que ya, como les digo, de alguna manera lo estamos viviendo. Súper. Súper. Bueno, seguimos con la siguiente. Cero dinero era. Cero dinero. A ver, cero dinero aquí hay varias cosas. Una, pues tiene que ver con el tema de todo el cuestionamiento que hay a partir también como de los niveles de inequidad que se han generado con la pandemia. Entonces también ese cero dinero tiene que ver con un ciudadano que en muchos países enfrenta dificultades económicas complejas, que enfrenta pues una situación muchas veces desconocida. Hoy el dato que daban de la inflación en Estados Unidos que no se había visto desde 1982.
y pues en Colombia lo mismo y en muchos países también lo mismo. Entonces también un Y los ciudadano que... costos de todo De yéndose para todo. el cielo, ¿cierto? Exacto. Todos los costos en todas las para arriba, las logísticas para arriba, entonces todas las compañías subiendo precios. Claro, todo el tema, exacto, todo el tema de los canales de distribución y todos los problemas que hay. Entonces, digamos que es un año en el cual el concepto de dinero también vamos a tener pues muchos cuestionamientos ahí y seguramente va a ser muy complejo para todos. Y al mismo tiempo, pues el tema de la inequidad también entre los países, ¿no? Países con niveles de 70% de vacunación y países, los países de más bajos ingresos tienen un promedio del 5% de vacunación. Entonces, eso abre una brecha. Imagínate lo que puede un país, digamos que regresar a la normalidad o empezar a vivir una vida mucho más normal y otros que les puede tomar años o que pueden ya, digamos, lo que implica eso en términos de desarrollo, cómo te quedas atrás. Entonces, yo me acuerdo mucho que en la pandemia, al principio de la pandemia, decían que la recuperación iba a ser en forma de K, de letra K, ¿no? Que los que estaban bien iban a estar mejor, los que estaban mal iban a estar peor. Y eso es lo que estamos viendo realmente. Y en los países también se ve eso. Y la otro tema de cero dinero, pues es todo el tema de criptomonedas y todo esto que está tan en un auge tan grande y que estamos viendo como en los últimos años, pues más personas, ¿no? Ya el otro día veía una cifra de Global Web Index que decía que el 10% de los usuarios de Internet hoy en el mundo decían que tenían algún activo tipo de criptomoneda, no el 10%, o sea, uno de cada 10. De Y cada 10. claro, entonces ya se vuelve una cosa pues mucho más popular que lo que antes se veía que era una cosa ahí medio, ¿no? Esotérica para solo algunos privilegiados o medio ilegal o que la gente hasta se sentía delincuente pues cuando compraba criptomonedas. Entonces creo que también ese cuestionamiento del dinero de esa manera también me parece que es una forma de decir que pues cero dinero como lo conocemos hasta ahora, de alguna manera sería lo que nos dice esa tendencia. Y esa Bueno, frustración de lo que nos hablabas en la primera tendencia, pues ese deseo de inmediatez y ese nivel como de saturación del status quo, ¿crees que también está generando presión como para que más gente acepte estos mecanismos que son de alguna manera unos mecanismos disruptivos? Es que lo que es más interesante, ¿sabes qué? Es un estudio decía que cuando a la gente le preguntan por qué, eh, digamos, por qué compra criptomonedas, básicamente decía porque no quiero regulación, porque me gusta sí, como que estar no fuera tenga... del establecimiento y de las Exacto, instituciones. exactamente. O sea, no hay nadie o sea, no tengo una institución, no hay nadie que me regule. El gobierno no se está metiendo con mi dinero, ¿no? Pues obviamente que es una medio ilusión, porque en el fondo, pues ese dinero lo vas a tener que convertir de alguna manera para poderlo usar, o no necesariamente, porque ya pues cada vez más transacciones en Bitcoin y eso, pero al final lo vas a cambiar por algo que al final va a pagar impuestos o que no, digamos que es como una ilusión, ¿no? El poder como vivir en ese, al margen del Estado, al margen del gobierno, al margen del control, al margen de, pero de alguna manera la gente siente que eso tiene sentido y eso sí está muy conectado, como tú dices, con lo que hablábamos al principio. A mí hay una cosa en este tema de criptomonedas y de blockchain que me ha sorprendido en el último año y es ese boom de las NFTs que yo todavía no lo entiendo. A mí pues yo miro el mundo de las NFTs y yo digo, ¿eso por qué tiene valor? Y de verdad que ese es solo como para poner un ejemplo de una cosa es la moneda como tal, pero también se están generando un montón de cosas alrededor de eso, de esos mundos digitales que se vuelve pues también un poquito como alrededor de eso que hablamos de, bueno, cómo reto las instituciones y esa agresividad autoritaria que hablábamos al principio de si no es democracia, entonces, ¿qué es? Empieza ahí a generarse unas cosas nuevas y distintas interesantes. Sí, pero no, tú no eres la única, créeme que, o sea, yo he leído gente que dice los NFTs no tienen sentido, eso no es o sea, eso técnicamente es absurdo y he leído gente que dice este es el futuro.
O sea, y con muy buenos argumentos de un lado y del otro. Yo sí creo, y obviamente este es un tema pues que podríamos dedicar horas, pero yo sí creo que hay una motivación natural en el ser humano a coleccionar Eso es que, verdad. que tiene una fuerza muy, muy grande. A mí me sorprendió mucho eh, la noticia creo que fue en noviembre o diciembre, cuando Nike anunció que compraba un estudio de diseño que se llama Artifact. Artifact es un estudio de diseño que nació durante la pandemia, es una compañía súper joven y que se había dedicado a hacer diseño de tenis virtuales y los vendían como NFTs. Y Nike Wow. dice, un minuto, ese es el futuro. Es que yo, como Nike, tengo que entender que yo no solamente hago zapatos para el mundo físico, sino zapatos para el mundo virtual. Y aparece ese concepto, así como decimos direct to consumer, ¿no? Venderle directo al consumidor, aparece D2A, direct to avatar. Es decir, yo puedo comprar para que mi avatar de mi juego tenga los zapatos que yo quiero, no sé. Y los tengo yo y no los tienes tú. Entonces, esa cosa sí es muy humana y yo los colecciono y mi colección tiene Sí. 10 cosas y la tuya solo 5 y entonces ahí hay un sentido de valor que es muy complejo y yo creo que es muy complejo de entender lo que significa, digamos, el poseer un bien virtual, pero es muy interesante. O sea, o sea, sí veo marcas. Estaba leyendo el otro día un caso interesantísimo de Gucci que hizo una subasta, creo que fue, de NFTs y terminó vendiendo bolsos virtuales más caro que el bolso real, digamos. No te puedo creer. Claro. Entonces, claro, y tú tienes ese bolso y ¿Sabes? nadie más lo tiene y nadie más lo va a poder tener nunca porque ya tú lo tienes y no sé qué. Pero es ese de un año específico, de una colección específica y tú lo tienes, nadie más lo tiene virtualmente, ¿no? Entonces, es muy complejo, es un tema muy complejo, apasionante. A mí me parece espectacular, pero sí. Sabes que hace alrededor de Chévere. 20 años, por allá a principios de los 2000, eh, a mí pues oí una entrevista a un funcionario de BNP Paribas. O sea, estamos hablando hace 20 años, ¿cierto? O sea, una conectada al internet y no había banda ancha, era pues conexión vía teléfono. Y en ese momento, pues, como lo que uno pudiera quizá medio asemejar al concepto de metaverso, era Second Life, que era un mundo virtual y la gente tenía pues avatares y todo el cuento. Y este personaje que trabajaba para BNP Paribas, su trabajo en el banco era estar todo el día jugando Second Life. Porque lo que hicieron ellos como estrategia fue que crearon, pues junto con los desarrolladores del juego, crearon la posibilidad de que existieran cajeros electrónicos en Second Life, que los cajeros fueran de BNP Paribas. En todos estos juegos, o sea, en todos estos esquemas de gamificación siempre le dan a uno moneditas o lingotes Claro, o siempre. dulcecito o lo que fuera. Entonces, eso lo volvieron cuentas de ahorros y volvieron a BNP Paribas como el conducto natural para uno o bien poder comprar más monedas en el juego o inclusive convertir las monedas en plata de verdad, verdad. Wow. Entonces, Muy visionarios. cuando le preguntaban a este señor Mucho, que por wow. qué lo hacía el banco, ¿cierto? Y por eso digo que hace 20 años, porque era una visión de la banca muy diferente, o sea, no existían las fintech. Y la respuesta fue, nosotros estamos ahí porque sabemos que la demografía de los jugadores de Second Life son personas jóvenes y lo que nos interesa es que cuando ellos vayan a abrir su primera cuenta en el mundo físico, el banco que se les venga a la cabeza es el banco que ya conocen Seguramente. por Second Life, que es BNP Paribas. Seguramente capitalizaron eso en su momento. Seguramente ese esfuerzo Seguro. todos sus... Sí, eso es interesante. La recomendación que yo veía, de hecho, estaba leyendo el otro día un artículo de Harvard Business Review y de las marcas en el metaverso y decía lo que tiene que hacer es meterse. O sea, entre, explore, juegue, busque cómo, piense cómo entrar, pero definitivamente lo que no pueden hacer es ignorarlo
o pensar que eso no va a Las pasar. marcas ya no solo tienen que tener community manager, sino que tienen que tener gamer propio. Metaverse managers. Claro, Metaverse players. claro, ¿y cómo vas a atender el mundo físico y cómo vas a atender el mundo virtual? De acuerdo. Claro. El market research del metaverso. O sea, así es, así es, así es. Interesante. Muy, muy interesante. Bueno, y la quinta es la superprotección. Bueno, la superprotección tiene una cosa interesante y es que también, y esto nace con la pandemia, nos sentimos más vulnerables, entonces estamos cuidando más y nos estamos cuidando más y estamos queriendo que nos cuiden más, digamos. Entonces hay un interés ahí como de cuidado. Hay un concepto que me pareció muy interesante, está en el documento, que es el synchronized care. Eso quiere decir que es una cosa interesante y es por primera vez el autocuidado no es solamente un tema individual, sino un tema colectivo. O sea, con la pandemia aprendimos que cuidarnos no es un tema de cuidarme yo, sino que si yo salgo, contagio, y si contagio, o sea, no es solamente que yo me cuide para no contagiarme yo, es que puedo, lo mismo con la vacuna, o sea, no es un tema que yo me ponga la vacuna, es un tema que si no me pongo la vacuna, pues no vamos a lograr esta inmunidad de grupo y todo esto. Entonces, esa sensación como de cuidado, eso me parece que es un tema donde ahí creo que hay muchas oportunidades y las marcas podrían aprovechar mucho. Y estamos viendo mucho espacios que se están creando con todo este tema del auge de la salud mental y todo esto, espacios de relajación, espacios donde la gente se sienta cuidada, protegida, ¿no? Esta es una oportunidad para el retail gigantesca. ¿Cómo creo espacios? O sea, ¿cómo comprar ahora sea un espacio de tranquilidad, de relajación, de sentirme protegido, cuidado? Porque a la gente eso le va a gustar que sentirse cuidada porque lo estamos necesitando, digamos. Te iba a hacer una pregunta con respecto a esto y me puse aquí a tomar nota y se me fue la paloma. Bueno. Ahí entra mucho también, si uno lo mira desde lo político, el famoso como este Estado protector, ¿no? Como que queremos que el Estado nos proteja, nos cuide, ¿no? Ahí se nos olvide que en la pandemia los estados sacaron de donde no tenían para darle a la gente ayudas. Entonces, de alguna manera la gente dice, bueno, ahora sígueme cuidando. O sea, esto está bien. Ya me acordé la pregunta. Al principio del confinamiento, digamos, cuando estábamos pues en ese momento crítico y con tan poca información, porque la información realmente, digamos, que cambiaba de un día para otro, hubo como una sensación de que en todo el mundo se estaba despertando como un sentimiento de apoyo y de generosidad, y se dispararon pues los webinars gratis y una cantidad de cosas, digamos, de la gente tratando como de ayudar desde lo que pudiera, si fuera pues desde la sala de la casa. Y en algún momento pues había gente que decía, oiga, esto nos va a servir para salir como una sociedad mejorada. Pero también empiezo ya a escuchar hoy en día muchas personas diciendo, ¿sabe qué? Lo que pasó fue que nos devolvimos y estamos antes es peor como sociedad en el sentido de ser como más egoístas de lo que éramos antes. ¿Cuál sería como tu interpretación frente a esas dos opciones con respecto a este tema de esta quinta tendencia? Yo creo que es muy difícil generalizar. Yo creo que en unas cosas, por ejemplo, en esto del cuidado, nos dimos cuenta que nos teníamos que cuidar y que teníamos que pensar como sociedad y que teníamos que pensar colectivamente. Pero en otras cosas, como lo que hablábamos al principio de la agresividad, también es un momento en el cual nos sentimos muy incómodos y estamos tratando de explotar por algún lado la frustración política, social, económica. Entonces creo que es muy difícil. Yo no, la verdad, no lo había pensado en esos términos y no me atrevería a decir que ni que avanzamos ni que nos fuimos atrás. Creo que en algunas cosas aprendimos y en otras cosas los seres humanos somos los seres humanos. O sea que al final tampoco es que iba a haber un milagro, pues tampoco la pandemia iba a lograr lo que 200.000 años de evolución no han logrado. O sea, no sé, no. Vale. Total. Bueno, seguimos. Número 6. Bueno, esa la no 6. la alcancé a notar cuando las listaste. Se llama Nuevo Tiempo. Miren, hay un fenómeno muy curioso que seguramente a ustedes les ha pasado,
y es que sienten que el tiempo con la pandemia el tiempo ha pasado más lento y hay gente que dice que el tiempo le ha pasado más rápido, es como ya estamos en el 2022 o de repente hay gente que dice llevamos, o sea, esta pandemia ha durado 10 años. Y científicamente hay una explicación y es que pues el hecho de que no estamos en nuestras rutinas porque estamos, así estemos, haya mucha gente que ya está yendo al trabajo o tal, pues no es lo mismo, o sea, no estás encontrándote con gente o no estás todos los días yendo a la oficina y tal. Entonces, el hecho de no tener como estas, digamos, como eventualidades y como digamos, esta variedad de cosas hace que no sientas tanto, o sea, que el cerebro no procese tanto el paso del tiempo. Entonces, ahí hay como una relación muy compleja con el tiempo, ¿no? También ahí entra el tema del dividir el tiempo entre el trabajo, el descanso y tal, que también se ha enredado mucho y que hay mucha gente que te dice, llevo 2 años sin sacar vacaciones, entonces, pues, de verdad vacaciones, pues, porque estar en la casa y tal, o salir a un lugar cerca, para mí no es vacaciones, yo necesito viajar. Entonces, se vuelve como una relación muy compleja, o que siento que estoy trabajando mucho más, o que las jornadas son más largas. Entonces, como que hay una relación ahí compleja con el tiempo y están surgiendo cosas interesantes como una que se llama slow travel, ¿no? Este movimiento de viajar despacio. Entonces ya no esta cosa de en 5 días ver 10 ciudades y no sé qué, sino conectarte. O sea, hay incluso una agencia de viajes que te dice, o sea, vacaciones libres de vuelos. Te prometo unas vacaciones libres. Entonces todo en tren, en bicicleta, caminando, en barco, o sea, diferentes formas como no tengas que vivir como ese estrés de la parte, digamos, de esta adrenalina del viaje que perdón. Dale, tranquilo, pero esa está súper chévere, no la conocía, la del slow travel, pero es verdad, es cierto, cada vez no es ese frenesí de, como dices tú, 10 ciudades, 4 países en una semana, sino venga, en una, y eso se conecta mucho con todo ese tema de valorar lo local que hablabas ahorita, de cómo yo valoro lo local y las cosas pues del país, de la ciudad, etcétera. Exacto, sí, sí, de valorar lo cercano, digamos. Probablemente Exacto. por obligación te tocó viajar en tu país, porque si sales necesito el PCR, necesito no sé qué, o está cerrado y no puedo viajar. Entonces, por necesidad terminaste viajando local o también por interés y decir, o sea, quiero viajar en un territorio que tenga más bajo mi control, digamos, también. Claro. Perfecto. Bueno, la 7 se llama diversidad vigilada y esta, pues miren, esta es muy sencilla, es todas las marcas, pues son muchas compañías, como todos sabemos, han estado haciendo un trabajo muy grande por el tema de diversidad, de inclusión, pero lo que estamos viendo ahora es un consumidor muy crítico, un consumidor que está mirando con mucha atención lo que pasa. Y a mí me sorprendió mucho un estudio que hizo del barómetro de Edelman que les mencioné antes. Y cuando a la gente le dicen, ¿cuál crees que es el factor más importante para que una compañía tenga éxito en el largo plazo? Siempre lo que había sido históricamente el resultado es que el primer lugar decía, pues, que le pongan atención o que le pongan la principal atención a los clientes y a los consumidores. Y por primera vez el año pasado, en esta investigación, salió la primera, es que le pongan atención a los empleados. Entonces, a mí me llama mucho la atención que el mismo consumidor diga, no me pongas a mí primero, pon primero a los empleados. Eso me parece un cambio gigantesco como en la percepción. Entonces, mucho que tiene que ver con esto. Entonces, mucho Trend Watching, por ejemplo, dice en su reporte este año, habla de las compañías como en una urna de cristal, ¿no? Y entonces dice, las compañías ahora están en una urna de cristal. Todo lo que pase adentro es relevante para el consumidor y lo va a estar mirando y lo va a estar vigilando. No solo con el tema de diversidad, digamos que diversidad puede ser el más, porque además hay mucha crítica de muchas compañías con un discurso de diversidad, pero los directivos siguen siendo lo mismos, con las mismas y con las mismas
con las mismas características físicas, demográficas, de diversidad, todo es lo mismo. Entonces, por eso, digamos, la tendencia es más diversidad vigilada, pero el tema ambiental también está, pues obviamente, en la mira de los consumidores con mucha fuerza, digamos. Claro, claro, por supuesto. Ahí en ese tema de diversidad me pareció súper interesante con la película de Disney, con Encanto, pues el boom que hubo con la fotico del niño negro, del afro, con el niño de la película al lado, y eso se volvió pues una locura en Estados Unidos. Y todo era el tema de Representation Matters y cómo eso pues desde la diversidad se volvió una cosa impresionante. Sí, hay un estudio que hizo Deloitte que es muy revelador y es cómo la gente más joven, las generaciones más jóvenes, le piden a las compañías que en su publicidad debe estar representada, o sea, deben sentir representación. Entonces, es importante que vea diferentes géneros, diferentes razas, gente con discapacidades. Eso es importante hoy para la gente más joven, porque lo que hemos visto mucho de la generación Z es que te dice que nadie se queda atrás. O sea, no solo es importante que me incluyas a mí, es que yo me quiero asegurar de que no hay nadie que se queda por fuera. Entonces, eso es muy de la generación Z. Entonces, si pasa eso, digamos, Encanto está, y no sé lo que a ustedes les haya pasado, pues, y de Encanto podríamos conversar mucho, No, pues, pero a mí lo que yo destaco mucho de la película es que para mí fue como o sea, había un punto de la película en que yo dije, esto podría uno pensar que está pagado por el gobierno colombiano, porque es que de verdad la imagen de Colombia, las razas, los colores, las formas, la naturaleza, o sea, entonces como que uno dice que orgullo que el país sea tan diverso, digamos, es como la sensación que, entonces me imagino que alguien que nunca ha ido a Colombia o que no tiene ninguna cercanía con Colombia, pues ve eso y es impresionante como la diversidad que se siente realmente de Colombia. Además que logran de hacer una muy acuerdo. buena amalgama de todos los temas, pues. De acuerdo. Sí, total, total. Bueno, entonces terminemos. La última. Bueno, la última se llama Placer distópico, esa sí la Distópico. anoté. Placer distópico, a ver, yo no sé si es porque sentimos que la pandemia no termina nunca, pero nos está interesando más que nunca estos escenarios como el peor caso posible o lo peor que podría pasarle a la humanidad. Pero bueno, hay una cosa muy, muy fuerte con el tema. Aquí hay dos cosas que me gustaría comentar. La primera es que estamos muy interesados en el tema del espacio, porque quizás por primera vez en la vida, pues no sé, o por lo menos en nuestra generación, estamos viendo la ficción y la realidad de alguna manera, pues como muy paralelas, ¿no? Como que de las noticias, si uno mira las noticias de lo que va a pasar este año con respecto al espacio, te aparece el telescopio web y esto, y te aparece que Rusia va a lanzar la primera película rodada en el espacio. Entonces rodada en el espacio. Rodada en el espacio quiere decir que es alta tecnología, porque pues para poder tirar al espacio hacer una película, pero al final es ficción, porque es una película. Entonces, como que hay un punto en el que conviven, ¿no? Entonces, la película esta de Netflix de Don't Look Up, donde sí. teóricamente un asteroide puede caer sobre la Tierra, y al mismo tiempo que se estaba lanzando la película, la NASA estaba lanzando un proyecto para estudiar cómo se podría desviar un meteorito que fuera a impactar la Tierra. Entonces, está pasando la realidad y la fantasía como al mismo tiempo, o la ficción, digamos más que la fantasía, la ficción al mismo tiempo. Entonces, eso me parece que es interesante como de este momento. Sí, y lo otro es como un poco ese mundo como, sí, como ese mundo distópico, ese futuro, ¿no? Me impactó mucho una investigación que hizo Ford, donde el 70% de la generación Z, de los más jóvenes, dice los humanos tendremos que buscar recursos en otros planetas para hacer viable la humanidad. O sea, como que ya empezamos a tener esta mentalidad espacial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y todas las generaciones, casi que todas las generaciones daba por encima del 50% que decían,
definitivamente en algún momento la humanidad va a tener que depender de lo que pase en el espacio. Y eso sí que es nuevo, o sea, eso sí que es diferente, como que nos cambia la mirada, o sea, del espacio como interesante, curiosidad, ficción, no sé qué, es que resulta que es que ahí está el futuro, o sea, ya estamos asumiendo que el futuro pasa por ahí, es como el tema interesante como de ese futuro, como ese mundo distópico. Ese tema me encanta y lo trabajo mucho inclusive con los estudiantes del primer semestre, porque eh, pues a diferencia de nuestra generación y la de nuestros padres, que fueron muy impactadas por, primero, todo el tema de los satélites de los rusos, luego el proyecto de llevar al hombre a la luna, después, pues a nosotros nos tocó toda la época de los transbordadores y entonces era pues un evento familiar uno sentarse a ver la transmisión del despegue del transbordador y demás. Y de alguna manera, pues yo creo que para la generación de nosotros siempre hubo como un aspiracional con esa vida de astronauta, pues así como algunos los niños suenan con ser bomberos o policías, pues para nosotros el sueño de ser astronauta era una utopía, era una locura, pues inalcanzable, pero lo interesante del cuento es, pues primero que ya uno empieza a ver que, oiga, eso que por allá cuando estábamos chiquitos veíamos como imposible, está empezando a suceder. El año pasado empezó pues el tema del turismo espacial. Elon Musk lleva un rato diciendo que quiere volver a los seres humanos una especie interplanetaria. Y lo que yo hago con los estudiantes es que me parece muy chévere que ellos reflexionen sobre la idea de que la generación de ellos es la generación que va a llegar a Marte. Entonces, pues porque ya hay proyectos que están claramente Total. dirigidos allá. Entonces, yo creo que eso va a generar, me imagino yo, como un resurgimiento de los Robinson Crusoe de nuestra época, pero con una perspectiva absolutamente interplanetaria, pues que me parece que es un sueño muy interesante. Sí, a mí me parece, hay unos ejemplos, digamos, de marcas que están haciendo cosas. Heinz, por ejemplo, la marca salsa de tomate, hizo una idea que me parece que es súper interesante, que es, bueno, ¿qué va a pasar cuando vivamos en Marte? ¿Cómo vamos a cultivar los tomates? Porque igual vamos a querer tener salsa de tomate. Hicieron una investigación con una universidad en Estados Unidos para ver cómo se cultivarían los tomates en las condiciones de Marte, para sacar una edición especial de la salsa cultivada como, o sea, con los tomates como si fueran Marte. Y estás jugando con la mente del Lo que consumidor, no pero hizo al... Claro, McCain, total, McCain debería total. haber aprovechado el papayazo de la película del marciano, eh, donde el hombre estaba era cultivando papas en Marte. Claro, sí, claro. Sí. Así es, así es. Y mira que, por ejemplo, ahora en la Feria de Tecnología de Las Vegas, Procter dijo que está desarrollando un proyecto para un detergente que lava la ropa sin agua para el espacio, básicamente para que la gente en la Estación Espacial Internacional pueda lavar la ropa. Y decían, cuando lo presentaban, decían, esto lo estamos pensando para el espacio y tal, pero va a funcionar en la Tierra en lugares donde no haya acceso a agua. Entonces, todo, digamos que tú lo haces y lo piensas y llevas al consumidor en la mente al espacio, pero al mismo tiempo es algo que puede aplicar a su realidad de ahora. Entonces ahí me parece que también no es fácil, pero que es una oportunidad interesante, por lo menos para pensar y considerar, ¿no? De acuerdo. Total, totalmente de acuerdo. Bueno, súper. Y yo vi, Miguel, que aquí le pusiste a las personas que nos están viendo que nos vayan mandando preguntas y hasta ahora pues no ha llegado ninguna pregunta, pero llegó un comentario chévere. Sí, nos llegó un comentario de Rafael Galindo que dice: felicitaciones, supremamente interesante esta conferencia de Juan Luis y las oportunas intervenciones presentadas por Miguel y Cristina. Muchas gracias, Rafa. No, gracias, gracias a los que han estado conectados y obviamente a ustedes por esta conversación deliciosa. O sea, esto es como que me imagino sentados conversando así, tomándonos algo, Total. una delicia, una delicia. Así es. Sí, qué rico. Y como hablábamos ahora, Juan, antes de que nos conectáramos pues con la audiencia pues que tenemos, es qué rico que sea ya el segundo año que hacemos esto y que lo volvamos un ritual de todos los años, que nos sentemos a conversar y a ver esas tendencias que nos esperan en el año.
No, espectacular, espectacular. Yo feliz siempre. Yo sí tengo una pregunta. ¿Cuál fue tu lectura sobre las tendencias de 2021? ¿Cómo pasó el año con respecto a las tendencias? Ahorita nos hablaste que hay algunas compañías que ya no se atreven pues a generar tendencias para un año, sino que más bien trabajan como 2 veces al año. Eh, ¿Qué tal estuvo el 2021? No, la verdad es que la mayoría de los, es que yo hablo mucho siempre de que lo que en realidad hacemos más que tratar de hacer predicciones y estos son como temas, ¿no? Como los temas que son relevantes para los consumidores. Digamos, del 2021 había mucho esta sensación de que íbamos a estar como íbamos a empezar a celebrar victorias como el tema de la vacunación y tal, pero no íbamos a sentir que todavía habíamos logrado superar el tema de la pandemia y creo que eso se vivió completamente. Tal cual. Total, total. Entonces, como que eso, por ejemplo, era un tema que yo decía, o sea, me acuerdo que se llamaba como optimismo controlado, creo que se llamaba la tendencia, que era como, vamos a estar optimistas, pero no vamos a sentir que no podemos celebrar del todo, ¿no? Esta idea de la vida híbrida nació también de hablar de esa idea de cómo nos estábamos moviendo, que les mencioné antes. Sí, de ser anfibios. Yo me acuerdo mucho de esa del año pasado que hablabas de ese tema de anfibios y de cómo se volvían pues muy grises los espacios o las divisiones entre una cosa y otra. Sí, y mira cómo eso nos trajo una consecuencia del tema de la salud mental muy compleja, ¿no? Total, total, También me total. acuerdo como el año pasado hablábamos mucho de la desconfianza y creo que hubo muchas cosas que nos mostraban como esa desconfianza de la gente y digamos ahora que veía estas nuevas investigaciones, empieza a recuperarse un poco la confianza en algunas instituciones, en los medios, poco a poco, pero estaba muy golpeado el año pasado. Hablábamos también del tema de lo local y creo que lo seguimos hablando, eso sigue siendo súper presente. Yo creo que había muchas cosas que las estamos viendo ahora desarrollarse mucho más, pero que eran tendencias del año pasado. Yo creo que fue un año definitivamente de transición. Eh, este año ya como que sentimos que la realidad es más... es decir, que como estamos ahora, probablemente va a ser muy parecido a como estemos al final del año. En el 2021, como que no sabíamos cómo empezaba el año, pero ¿se acuerdan esta sensación por allá en febrero que Uy, sí, decíamos, llevamos 14 meses, el 2020, este es el mes 14 del 2020, como esa sensación de que no había cambiado el año? Yo creo que es distinto en el 2022, pero tampoco hay muchas certezas, pero sí, yo creo que ya la vida se parece mucho más a la vida como va a ser, por lo menos en este año. También hay muchas teorías, pero bueno, hay gente que dice que realmente la recuperación completa, digamos, como el vivir la vida tal, será hacia el segundo semestre del 2023, digamos, pero, pero eso no quiere decir que no vamos a ver, como ya hemos visto, muchas cosas que empiezan a normalizarse, digamos. Sin embargo, me da la de sensación acuerdo. de que estas tendencias de 2022 logran como despandemizarse mucho. Sí, sí, es que yo creo que ya empezamos o se vuelve un poco paisaje la pandemia, entre comillas, si si cabe lugar a eso, pero bueno, eh, o finalmente ya lo asumimos como parte natural de la vida, ¿no? Ujú. Total, Eso me total. parece bueno. Bueno, por aquí tenemos otros comentarios. Lourdes, qué bueno que estás conectada, Lourdes. Dice, felicitaciones, Juan Luis. Efectivamente que nadie se queda atrás, de eso se trata. Daniel Uribe dice, excelente. Lourdes debe ser Centennial, generación Z, genial. No, Lourdes. no, No, bueno. no. No. Lourdes, lo que pasa es que Lourdes eh, tiene puesto fijo aquí en estas Bueno, sesiones. pues tiene mentalidad de Centennial, entonces le ha Ah, servido no, estar en ella esta sí, Exacto, sesión. exacto. absolutamente, absolutamente. Daniel Uribe nos dice, excelente entrevista, excelentes entrevistadores, nos pusieron a pensar. Y Claudia Sí. Patricia Bendaño nos dice, muy interesantes todos los conceptos que nos compartiste, Juan.
se generan más inquietudes y ganas de continuar investigando y aprendiendo. Qué rico, qué bueno oír eso. Genial. Entonces, bueno, Juan, no, pues súper chéveres. No hay preguntas, pero hay unos comentarios espectaculares y de verdad que estuvo, como dijiste tú ahorita, súper rica la conversación. Entonces, mil gracias por de nuevo haber aceptado nuestra invitación. Nos vemos el año entrante. Firmes. Así es. Por lo Buenísimo. menos el Me año encanta. entrante. Me encanta. Exacto, exacto. Ojalá antes, mínimo. pero si no, mínimo el año entrante. Así es. Con Cristian, toda seguridad. Bueno, qué ¿quién rico. vamos a conversar dentro de 8 días? Bueno, dentro de 8 días tenemos una invitada súper chévere que se llama María Viviana Botero. Ella es la directora de Pro Antioquia y nos va a acompañar dentro de 8 días en 3 lecciones. Entonces a todos los invitamos jueves, igual 5 de la tarde y acá nos veremos con María Viviana. Así es. Juan, muchísimas gracias por este rato. Fue Juan, un mil A gracias de ustedes. nuevo. A ustedes un abrazo muy grande.